Vamos a hablar de sucesiones. Ahora toca hablar de este tipo de conceptos matemáticos, digamos, de objetos matemáticos. El propósito es, digamos, de entender lo que es una sucesión, que haya una definición, la gráfica de las sucesiones, la notación de las sucesiones y algunos ejemplos. Es decir, en realidad si hay un propósito para esta exposición. Así que bien, vamos a empezar. Fíjese, si nosotros, por ejemplo, en algún momento nos han pedido que consideremos una función como esta, quiero que la observe con cuidado. Vaya observando el desarrollo de la exposición, es muy importante en este caso para que no haya problemas posteriores. Pero prácticamente los problemas casi siempre vienen cuando no se comprende plenamente de lo que se está hablando. En este caso, esta parte es muy importante. La siguiente parte de sucesiones, la parte número 2, se va a tratar de límites. Entonces ponga usted atención a esta parte. Supongamos que tenemos una función como esa. Si no se nos da información extra, si no se nos da información extra, simplemente se nos dice que es una función de variable real y ya se acabó. Hay cosas que pensar en relación a ese tipo de funciones. Por ejemplo, si nosotros la observamos, inmediatamente llegamos a la conclusión de que no tiene ningún punto de indefinición, es decir, que uno puede realizar todas las operaciones y no importa de qué número real se trate. Esto nos hace pensar, digamos, que en el caso de esta función, pues su dominio es todos los números reales, ¿no? Y entonces se tiene una gráfica, es decir, si no se nos dice nada, uno tiene que pensar en que la gráfica, pues conocemos la gráfica, bien que conocemos la gráfica nosotros, claro que sí. Sabemos que es una parábola, digamos, aquí más o menos me salió. Esa parábola pasa por el 0 y por ahí se va, ¿no? Aquí no me quedó muy bien, pero se supone que pasa por el 0. Por ahí pasa por el 0. Ahí tiene usted esa función. Digamos, se puede decir que su dominio son todos los reales. La función sube, no tiene parte, digamos, en esta parte no hay función, etcétera. Es decir, esta cosa ya sabemos cuál es su imagen, su dominio, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos una posibilidad extra para empezar a hablar de funciones. Nosotros podemos considerar esta cosa que voy a escribir se llama regla de asociación en realidad. Y podríamos decir, en este caso, o dar instrucciones acerca del valor de la x y decir, por ejemplo, que la x esté entre -1 y 1, por ejemplo, ¿no? Si en este caso si estoy diciendo cuáles son los valores de x que voy a considerar, es decir, no estamos como acá en donde simplemente se da la regla de asociación por la función y ya. Uno tiene que o concluye que estamos hablando de toda la parte verde que está por acá con todo su dominio. Si nos dan la regla de asociación y aparte nos dan una instrucción como esta, entonces ya no se trata de lo mismo, se trata de una cosa diferente. Entonces se tratará, digamos, si realizamos la gráfica de esta cosa, pues será que pues solamente una pequeña, digamos, parte, aquí me salió como un poco chueca, será una parte como esta, si voy a pasar un poco mejor, ahí está, mire, aquí termina, no va a continuar. Claro, sería -1, aquí bajando, y acá sería ¿quién? Sería 1. Vea usted la diferencia entre la que está arriba y la que está abajo. O sea, hay diferencia porque aquí continúa subiendo para cualquier valor x que estamos considerando. En este caso, en el caso que está acá abajo, pues la función en realidad ahora consta de dos cosas. Está la regla de asociación y está una limitación que le hemos puesto a los elementos del dominio, ¿no? Nada más nos vamos a mover sobre el intervalo sobre el intervalo -1, 1. Aquí lo dice. Esta es la instrucción que nos está dando en forma adicional, ¿no? Y entonces, nada más la gráfica de la función viene siendo esta parte, no sigue hacia arriba y hacia abajo, solamente es esta sonrisa finita que estamos poniendo acá. Sí, aunque se trate de la misma regla de asociación, se trata de una misma regla de asociación, pero estamos aquí dándole valores particulares a la x. Eso nos permite, digamos, la educación matemática, nos permite hacer eso, nos permite considerar eso. Entonces, si uno, por ejemplo,
pues sigue haciendo modificaciones, observa que se puede hacer modificaciones de ese tipo y toma la misma función, pero da otro conjunto. Por ejemplo, dice para la x mayor o igual a 0 y realiza la gráfica ya va a ser diferente a la anterior. En este caso va a ser una gráfica que va a ser así. Sí, prácticamente sería, si me permiten ustedes decirlo, sería la mitad de la función que está acá arriba, la mitad. Solamente la mitad derecha. ¿Y por qué? Digamos, estamos considerando solamente las x mayores o iguales a 0. Son tres funciones diferentes. Obsérvalas usted bien. Son tres funciones diferentes solamente cambiándoles el dominio. Se le cambia el dominio y sale una función diferente. Y el cambio del dominio pues es caprichoso. Uno puede elegir qué partes del dominio o cuáles son los valores de x que puede uno tomar. Claro, siempre y cuando se puedan realizar las operaciones. Ya podemos exagerar un poco, llevar esto de repente al límite, decir, bueno, a ver, podemos considerar la x cuadrada. ¿Y qué pasa si las z son enteras? ¿Se podrá también? Pues fíjese que también se puede. También se puede realizar una cosa así tan caprichosa como esta. Y en este caso, voy a exagerarlo un poco. Va a estar el 0, claro. Aquí lo voy a poner bien. Y van a ser... Aquí le estoy exagerando digamos, la gráfica. Sí, aquí vamos a poner uno más, mira, ahí está, ahí se ve la gráfica, se ve una serie de puntos nada más, es decir, observe usted cómo la función con dominio entero ya no es una línea continua, ahora resulta que son puros puntos. Puros puntitos, eso es lo que representa esta función extraña. Es una función bastante extraña, pero no tendría por qué parecernos tan extraño el asunto porque estamos aprendiendo a hacer modificaciones. Ahí se ven las funciones, mire. Si yo pongo esta gráfica que está acá abajo, la de puntitos, pongo esta gráfica sobre la que está hasta acá arriba, sobre la original, pues prácticamente va a tener la misma forma, ¿no? Sería, esta que está acá abajo sería una especie como de esqueleto que de la que está ahí arriba. Pero pues sí son diferentes porque, claro, no se trata de una línea continua, sino son puntos solamente. Son puntos. Aquí pierde, digamos, de alguna manera, pues pierde sentido algunas cosas que hemos estado conociendo en el área de matemáticas, ¿no? Pues ¿cómo puede ser eso? ¿Y qué nos impide hacer esto? Pues absolutamente nada nos impide hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bien, ahora, ya como que poniéndonos, lo voy a escribir con el mismo color, estábamos trabajando con amarillo, ahí está el amarillo, vamos a considerar la x cuadrada también, pero ahora le vamos a poner una variable natural, o sea, que sea un número natural. ¿De qué se trata en ese caso? Ahí estoy exagerando los puntitos, claro. Los números naturales en general se considera que empiezan del 1, aunque una educación, digamos, la educación matemática a veces sí se hace a través de la construcción de los números naturales, a veces empiezan 0, pero puede considerarse que empieza en 1 los números naturales, ¿no? Voy a exagerar los puntitos, pero se supone que aquí estarían, ¿no? Esa sería la mancha de puntos, ¿no? Así de esta manera. Pero ahora de esta función también sería punteada. Este sería este sería el 1, aquí sería la imagen del 2, la imagen del 3, la imagen del 4, la imagen del 5 y se va hacia arriba. Sería prácticamente la mitad de lo que está acá. Sería prácticamente la mitad de lo que está ahí. ¿Qué les parece las nuevas funciones? ¿Todas estas se llaman funciones? Sí, claro, todas se llaman funciones, sin lugar a dudas. Estas se llaman, tal parece que dentro de lo que cabe las más sencillas de todas estas funciones, si existiese ese término de sencillas, pues sería esta que está acá abajo, serían manejables porque aquí el número x es positivo, etcétera. Es decir, precisamente por eso son de interés particular esos que están acá abajo, ¿no? Ponga atención en este tipo de cosas. Entonces, bien, a ver, ahora vea, vamos a hacer otra cosa también. Podemos considerar una función mucho más complicada. F de x igual a la tangente inversa, una tangente inversa de x. Conocemos su gráfica.
Claro que conocemos su gráfica, sabemos cómo es que anda por ahí la tangente inversa. Aquí como que a ver si me sale la tangente inversa. ¿Entre qué valores anda? Anda entre menos pi medios y pi medios. Es una función súper conocida. Y aquí la voy a hacer con digamos, aquí viene la función. Sube, da la vuelta y se empieza a pegar en forma asintótica allá arriba. Así va la función. Y por acá se va hacia abajo. Se va pegando en forma asintótica. Esa es la tangente inversa, ¿no? Claro que sí. Fíjese que creo que de los conocimientos que tenemos de esta función es que el límite, y además se nota en la gráfica, el límite de la tangente inversa de x cuando x tiende al infinito, pues es pi medios, ahí se ve en la gráfica. Se ve que conforme la x va creciendo, la función se va pegando cada vez más a pi medios. Eso es lo que pasa. Y además es uno de los conocimientos, digamos, que se tienen de cálculo 1. ¿Qué pasaría, digamos, si aquí lo que quiero que se note es esa función, digamos, creo que no le puse nombres, sí le puse f de x, mire. Le puse f de x, les he puesto a todos f de x, no hay ningún problema porque estamos hablando de funciones, pues, diferentes. Ahí tiene, mire. Si yo le pongo, por ejemplo, lo considero como con una variable natural, lo considero con una variable natural, x en los naturales, ¿cómo sería, digamos, en ese caso? ¿Cómo sería en ese caso como que los elementos? Por ejemplo, ahí estaría voy a poner algunos. Aquí en blanco va a ser quién sería f de 1, quién sería f de 2, o sea, sería pues lo mismo, ¿no? Tangente a la menos 1 de 1, tangente a la menos 1 de 2 y así sucesivamente. A la menos 1 de 2 ahí. Bueno, me quedó muy feo. Vamos a corregirle. Toda esta parte que estamos viendo parece muy simple, pero no lo es. Si graficamos los puntos estos que estoy mencionando ahora, todos estos puntos que estoy mencionando ahora, aquí en la misma gráfica, los pongo con blanco, pues serían así, mire, así como en los dibujitos anteriores serían como solamente puntos, pero serían, fíjese lo que son las casualidades, estamos hablando de naturales, ¿no le puse naturales? Sí, claro, mire, serían estos puntitos que parece, digamos, si usted lo ve bien, son puntitos que están sobre lo verde y que van siguiendo la misma mancha de puntos de la función. Esa es una de las cosas, pues, muy interesantes que tienen, ¿no? O sea, estas funciones más sencillas aparentemente con variable natural, estas funciones más sencillas con variable natural, pues podrían seguir el mismo camino de las funciones más complicadas que serían estas, que es la línea completa, la línea sólida, ¿no? Entonces podríamos seguir hacia dónde va utilizando estas funciones más sencillas que tienen este tipo de variable natural, ¿sí? Ahora, vea usted, nosotros podremos considerar esta función f de x igual a 1 sobre x menos 2. Imagine usted que tenemos esa función. Solamente que le vamos a poner como nosotros hemos estado haciendo hace un rato con variable natural, ¿no? Entonces uno se puede hacer las mismas preguntas. ¿Por qué? Pues porque se trata del mismo concepto de función. O sea, no cambió eso, nada más cambió la variable. Y no cambió porque nosotros nos pudimos ir dando cuenta en el desarrollo que hicimos acá, mire. Nos fuimos exagerando y dijimos, bueno, ¿y por qué no ponemos naturales? ¿Qué pasará si ponemos naturales? No pasa nada. Y entonces dije, bueno, estamos acá, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros consideramos una función de este tipo pero con variable natural? ¿Podemos hablar de dominio? Claro que sí se puede hablar de dominio, se tiene que pensar exactamente lo mismo. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Pues el conjunto de valores en los cuales todas las operaciones a través de los cuales está definida la función se pueden realizar. Y aquí el asunto es que pues se pueden realizar siempre y cuando x menos 2 sea mayor que 0. Y mayor que 0 porque está en el denominador. No habría problema si estuviese en otro lado con el que fuese mayor o igual a 0, pero como está en el denominador no puede ser 0 y por eso se le quita el 0. Entonces x es mayor que 0.
Es decir, pues aquí tendríamos que la x es mayor que 2. O sea, la x va a tener dos características. Va a ser natural y va a ser x mayor que 2. Es decir, que ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función pues sería el 3, el 4, ¿verdad que sí? El 5, el 6 y así hacia arriba. Es decir, son números naturales mayores o iguales a 3. Ese sería su dominio, ¿verdad? Ese sería el dominio. Pero se puede hablar también de gráfico. Ahorita vamos a poner una función, vamos a considerar una función mucho más sencilla para graficar y ver qué es lo que pasa. Pero aquí tenemos uno. Se puede hablar de dominio igualito, ¿verdad que sí? No hay ningún problema en hablar de dominio de ninguna manera. ¿Sí? Ahí tenemos una idea, ¿verdad? Bien, a ver. Fíjense usted que ya viéndolo así, como que tiene algo de interés hablar de estas funciones particulares, ¿no? O sea, estas funciones particulares, digamos, que tienen dominio natural, que tienen como dominio conjunto de números naturales. Se puede hablar de dominio, fíjese, aquí lo estoy mencionando, aquí tengo el ejemplo. Y lo que decía es que en cuanto a la forma que están, es decir, uno la ve así como está aquí y dice, bueno, me parece muy incómodo porque nosotros estamos acostumbrados a manejar las funciones. Cuando uno hablaba de funciones, pues en realidad pensaba en un número real cualquiera. Si hablaba uno de un número real cualquiera. Y aquí, bueno, pues estamos con que x es natural. Y para naturales nosotros ya tenemos pues una forma de cómo poner los naturales. Es decir, ahorraría, digamos, un poco de comprensión si nos haría más fácil la cosa si utilizamos la n, por ejemplo. Miren, nos evitaríamos poner esta parte y ya cuando nosotros la viéramos así, diríamos, pues esta es una función especial y si está poniéndole n ahí, eso quiere decir que la n es un número natural. Matemáticamente sería como reducir un poco de esfuerzo, ¿no? Ya no se tendría que estar escribiendo tanto así. Además se ve como incómodo, ¿no? La x natural es incómoda, entonces así sería un poquito más aceptable. Pero por ahí lo digo en el texto, pues resulta odioso y hasta cierto punto incómodo escribir de esa manera. Es decir, entonces se ideó otra manera de cómo anotar estas funciones especiales y en lugar de escribir f de n, se escribió esto. Esta es una notación para lo mismo. Mire, y entonces llegamos con esta notación especial. Es una notación muy especial, ¿no? Que representa esta cosa amarilla representa esto mismo, estas dos cosas representan lo mismo, ¿no? Nada más que, bueno, pues estamos acostumbrados a hablar, cuando tenemos esta notación, a considerar que la x es un número real y no ayuda mucho la notación. Sin embargo, si lo consideramos así y en el lugar de utilizar esta letra utilizamos la n, ya sabemos que este es un número natural, y esta parte que está por acá, no se olvide, esta es exactamente lo mismo que esta. Es decir, que por ejemplo, pues f de 1 sería exactamente lo mismo que a sub 1. Este es subíndice, ¿eh? Este es una a y subíndice, es un numerito que está acá abajo. Y entonces es a sub 1. Eso es lo que representa exactamente esta cosa, ¿no? Entonces tendríamos unas funciones pues de diferente corte haciendo esas modificaciones con las cuales estamos trabajando. Entonces sí hay una definición. Voy a poner la definición de sucesión. Vamos a ponerle una definición. Una definición de sucesión. Una sucesión es una función cuyo dominio, ahora se entiende perfectamente bien, cuyo dominio es un subconjunto infinito de números naturales. ¿De números qué? Naturales. Aquí le puse infinito, un subconjunto infinito,
Aunque no habría nada de malo que fuese finito, o sea, nada más tendríamos unas cuantas parejas ordenadas y ya, ¿no? Pero pues no tendría mucho interés. En realidad se considera conjuntos infinitos porque hay interés en ese tipo de funciones, ¿sí? Ya tenemos una definición, es decir, hay que destacar aquí esta parte, es una función, es decir, son funciones. Las sucesiones son ¿qué? Son funciones y tienen una notación especial. Y digamos, tenemos un montón de ejemplos de sucesiones a partir de las funciones de variable real, serían unos especiales, ¿no? Serían unas especiales para generar sucesiones. Por ejemplo, pues si uno piensa que no hay, pues nada más imagínese, considera una función como f de x igual a, pues a la menos x. Esta es una función de variable real, lo podemos decir ya por cómo está la notación. ¿Cómo se vería como sucesión? Se vería así. Mire, así se vería. Este es como sucesión. Uno entiende que la n aquí es natural y uno entiende que la aquí la x es un número real. Entonces sí hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? ¿Sí? Bien, ahí tenemos algunas ideas acerca de sucesiones, de la definición de sucesión. Hay otra ganancia aquí. Quiero mencionarla, es decir, que por el hecho de ser funciones, porque el hecho de que las sucesiones son funciones, tenemos ganadas ya cosas. Tenemos definido o tenemos ya la idea de lo que es una suma de sucesiones, una resta de sucesiones, una división de sucesiones, un producto de sucesiones también. Es decir, todas estas operaciones ya no tendríamos por qué definirlas ni decir cómo se trabajan, porque ya sabemos cómo hacerlo. O sea, sabemos cómo sumar, cómo restar. Toda la álgebra de sucesiones la podemos realizar sin mayor problema, exactamente como nosotros hacemos las operaciones de funciones de variable real. Exactamente así es como se operan, ¿sí? Incluso también su gráfica, si también habría gráficas de sucesiones. Claro, nosotros hicimos hace un rato unos ejemplos de gráficas. Aquí están unas gráficas de sucesiones. Miren, esta sería una gráfica de sucesión, pues aquí está. Un ejemplo de gráfica de sucesión, ¿no? Es decir, aquí está otra gráfica de una sucesión, son los puntitos blancos que están por acá. Es decir, las sucesiones se pueden graficar como comúnmente se grafican las funciones y se pueden sumar como comúnmente se suman las funciones. No hay ningún tipo de problema en eso. Hay una pequeñísima diferencia que se va a notar, que quiero que quede muy, muy claro. Nada más vea usted esto. Vamos a conseguir un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Considera la sucesión AN igual a 1 sobre N. Y bien que sabemos qué significa ya esto. Por ejemplo, podríamos decir quién es A1, pues es 1 entre 1, es 1. ¿Quién es A2? Pues es 1 entre 2, que es un medio, ¿no? Ya sabemos que es 0.5, etc. Vea usted cómo la diferencia con estas funciones que se pueden incluso hasta ir escribiendo como en orden, ¿no? Sí. Si nosotros podríamos hacer su gráfica, podríamos hacer la gráfica de esta sucesión, pues yo creo que sí. ¿Cómo sería su gráfica? Nada más así como para su gráfica clásica, ¿no? Una gráfica clásica, aquí exagerando un poco los puntitos. Si quiere, lo voy a exagerar un poco. Aquí estaría un punto de la sucesión, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, y serían puntos. Esta sería, aquí puse unos puntitos de la gráfica de esta sucesión, ¿no? Puse unos puntitos ahí representativos. Se supone que continúa hacia allá. No quiero poner la flecha porque se va a pensar que es algo continuo. Ya dijimos que no, se trata de puros puntitos. Y se supone que los puntitos siguen hacia allá, pegándose cada vez más al eje X. Esta sería una gráfica clásica al más puro estilo de las funciones de variable real, de estas funciones, ¿no? No nos interesa tanto ese desarrollo, esa es la verdad. Lo que nos interesa es otra manera de cómo graficar nuestras sucesiones. Y entonces, fíjese, acá hay algo notable. Uno dice, bueno, tiene un elemento A1, o tiene un elemento A2, tiene un elemento A3. Es decir, se pueden incluso hasta escribir ordenados.
se le dice que este es el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento. Se pueden incluso escribir ordenados. Y algunos libros así traen la definición. Lo que dice en la definición de varios libros es que, pues, las sucesiones son listas ordenadas de números. Así es lo que dice. Es una definición un tanto limitada porque no habría la facilidad de hacer lo que nosotros dijimos acá, es decir, tratar a las sucesiones como funciones, y entonces nos ahorraríamos el trabajo de hacer sumas o restas o divisiones o productos o gráficas incluso también. O sea, nosotros nos estamos ahorrando todo eso porque estamos diciendo que son funciones y en realidad lo son. Bien, entonces acá, por ejemplo, se pueden escribir en forma ordenada, claro. Y podemos poner sus elementos. Mire, los elementos que están ahí se pueden acomodar. Y entonces sería el 1, el 1 medio. Se ponen los elementos, así se les llama estos elementos de la sucesión. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto y así sucesivamente. Ya vimos una gráfica ordinaria. Esta que está acá es una gráfica estándar, ¿no? Como una gráfica estándar como si fuese una función al más puro estilo de las funciones de variable real. Pero ya que nosotros vimos que se pueden poner en orden, fíjense que se grafican diferente. Las sucesiones, una forma muy práctica y útil de graficar sucesiones es así. Se grafican en una recta de números reales. Aquí, por ejemplo, aquí estaría el 0. Y voy a ir poniendo los elementos de la sucesión. Quiero que observe con cuidado. Voy a ponerlos exagerados también, no en escala. Ahí estaría el 1. Por acá estaría el 1 medio. Por acá estaría el 1 tercio. Por aquí estaría el 1 cuarto. Y todos los puntitos van hacia donde se nota el camino. Se nota el camino. Aquí está el primer elemento de la sucesión, segundo, tercero, cuarto, y todos se van pegando hacia donde todos los puntitos se van aglomerando en el 0. Cada vez va a estar más cerca y más cerca y más cerca al 0. Aquí no lo voy a hacer grande para que podamos poner más puntitos. Ahí se notan más los errores. Pero la lista de puntos va pegándose cada vez más aquí. Va pegándose cada vez más aquí al 0. Y esta es una gráfica, digamos, estándar. Lo que se hace, en realidad, en el caso de sucesiones, es tomar todos estos puntos y ponerlos en una recta de números reales. No se grafican así las sucesiones. Se puede graficar así, pero es de poca utilidad. Es de muy poca utilidad. Porque nosotros estamos interesados, en realidad, en ver algún tipo de característica, por ejemplo, de límites de las sucesiones. Y acá pues no ayuda mucho la gráfica. Esta gráfica ayuda más. Repito, lo que se hace es graficar los puros puntos de la sucesión. Puros puntos de la sucesión en una recta en una recta numérica. Y aquí, sin saber grandes cosas, se puede decir que pues, esta sucesión, la sucesión 1 entre n, sus elementos convergen al 0. Convergen al 0. Uno podría notarlo mucho más rápido acá y utilizando ese término de convergencia, que aún no vemos, pero bueno, de repente puede ser considerado como algo que ya se sabe bien. ¿Qué le parece? Y vamos bien. Ahí está la gráfica de sucesiones, la notación de sucesiones, y hay un ejemplo, otro ejemplo de otro tipo de, digamos, de descripción, si quiere llamarle así, le podemos poner así, mire, vamos a ponerle, que sería otro ejemplo. Ahí sí, son muy versátiles. Le voy a poner así porque es una forma común de ponerle f sub 0 de 0. Es una forma común de ponerle a esta sucesión. La sucesión que estoy escribiendo tiene el nombre de sucesión de Fibonacci, así se llama. Y voy a escribir, escribir a explicar esta cosa. Fíjese, quiero que vea bien. Aquí se dan, digamos, en el caso de sucesiones, ya dijimos, acá se ve arriba, pues son elementos A1, A2, A3, A4, A5, una lista ordenada, de manera muy informal, pero es una lista ordenada. Ya dijimos lo que es en realidad una sucesión, pero bueno. Aquí estamos como interesados en hacer lo mismo, en tener una lista ordenada, pero nada más tenemos al F0, es decir, al primer elemento que es el 0, al segundo elemento que es el 1, y después se nos da
una reglita. Se nos da una reglita. Y esta reglita nos permite obtener los demás, porque mire, si yo, por ejemplo, aquí ya tenemos a quién, tenemos al 0, al f de 0 y al f de 1, pues ¿quién sería el f de 2? El f de 2, de acuerdo a la formulita, sería f de 2 menos 1 más f de 2 menos 2. Es decir, sería f de 1 más f de 0. Pero estamos diciendo que cada uno de estos vale ¿cuánto? Vale 1 y 0 precisamente. Es decir, vale 1. ¿Cuánto vale? Vale 1, ¿no? Ahí está. ¿Quién sería f3? f3 sería, según la fórmula, sería f3 menos 1 más f quién, 3 menos 2, es decir, f quién, f2 más f1 al parecer. f2, ¿cuánto nos salió? Nos salió 1 y f1, ¿cuánto vale? Vale 1 y entonces esto vale 2. Se van obteniendo los elementos con el anterior, ¿no? f4, ¿quién sería? Sería f4 menos 1 más f4 menos ¿quién? Menos 2, es decir, sería f3 más f2. ¿Y quién es f3? 2. ¿Y quién es f2? 1, es decir, ¿cuánto es esto? 3. Así es como se van obteniendo los elementos de la sucesión de Fibonacci, que pues por ahí tengo anotado, dice que su nombre era un sobrenombre de un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa, que definió esta sucesión por ahí en el siglo XIII. Eso es lo que dice el resumen que tengo en el texto, por ahí se lo pongo en los comentarios para que lo descargue. Es un PDF, está bastante interesante la introducción de ese PDF. Bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos con esto, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos muy bien. Ya tenemos algunos elementos de la sucesión, claro, así como lo estábamos haciendo, los podemos poner en una lista, mire, 0, 1, 1, 2 y 3. Una forma más sencilla de irlos construyendo es que son la suma de los anteriores, mire, la suma de estos dos sale 1, la suma de estos dos sale 2, la suma de estos dos sale 3, y el siguiente, ¿quién sería? El siguiente sería 5, la suma de los dos anteriores es 8, la suma de los dos anteriores es ¿qué? Es 13, y así, ahora sí se entiende el término y así sucesivamente. ¿Verdad que sí? Se supone que es una lista, por ahí sigue y sigue y sigue hasta el infinito. Se nota, por ejemplo, que estos números van creciendo, a diferencia del otro ejemplo en donde los números, la lista de números iba pegándose cada vez más al cero. Estos van creciendo sin ningún tipo de control. Van creciendo sin ningún tipo de control. ¿Qué le parece? Pues muy bien, ahí tenemos algunas otras ideas, ¿no? Algunas otras ideas de lo que son las sucesiones. Podemos hablar todavía de otras más. Claro que sí, podemos hablar de otras más. Nada más imagínese usted, ya habíamos dicho esto. Habíamos hablado de este tipo de funciones, de las funciones de variable real, por ejemplo, no sé si se acuerda usted de estas. Era f de x igual a r a la x, la r una constante mayor que 0. Si usted considera, pues claro, una constante, y aquí la variable es real, ahora sí lo podemos decir abiertamente, es una variable real. Es una variable real. Entonces ahí tenemos, vea, f de x igual a r a la x con r mayor que 0. Estas se llamaban funciones exponenciales. Claro que sí se llamaban funciones exponenciales y había de dos tipos nada más. Había dos tipos de funciones exponenciales, de dos formas, pues. Una era así, pasaban por el 1, y la otra era al contrario, hacia abajo, y también pasaba por el 1. Este tipo de funciones era precisamente cuando la r era ¿quién? Mayor que 1, y este era para cuando la r era menor que 1. Así eran los dos tipos de funciones exponenciales. Estas se parecían en realidad a la función e a la x, ¿no? La típica función exponencial, la f de x igual a la x. Entonces aquí, por ejemplo, pues la función va creciendo y aquí la función va decreciendo. Esas eran las funciones exponenciales. Estaba la limitación, claro, de considerar las r's mayores que 0 por diversas cosas acerca de los exponentes, pero aquí están las funciones exponenciales. Esas son las funciones exponenciales. Se sabía o se sabe algo acerca de los límites que pronto empezaremos a ver.
De estas funciones exponenciales sí sabía algo de los límites, ¿eh? Se sabía, por ejemplo, que nada más había de dos tipos. Cuando el x tiende a cero, era el clásico, el límite que se podía aplicar ahí, y pues salía cero, el límite de esa función exponencial era cero, si la r estaba entre quién, entre menos 1 y qué, entre menos 1 y 0, y ahí se nota en la gráfica, esa gráfica, esta segunda gráfica que está a este lado. La función se va pegando al cero. Y en otra parte, pues era ¿cuánto? Era infinito si la r es mayor que 1. Esos límites se conocían perfectamente bien. Como habíamos dicho, esta es una función, las funciones estas que están acá, pues son funciones de variable real, pero resulta que las funciones de variable real son una fuente inagotable, así lo menciono también en el texto, en el texto que les voy a poner en la descripción. Las funciones de variable real son una fuente inagotable para generar nuevas sucesiones. Y aquí tendríamos una sucesión muy especial, mire. Si nosotros consideramos estas funciones exponenciales, podemos generar sucesiones. Sí, claro, con variable natural, mire, serían así. Serían como de este tipo, mire, vamos a ponerlas en amarillo. Serían f de n, ni siquiera ya estoy aquí escribiéndole mal. Serían estas como de esta manera, ¿no? A n igual a r a la n. Y aquí, pues la n es natural, claro, es un número positivo, es una potencia, por cierto, también va creciendo la potencia. Entonces, como que aquí ya la r podría ser positiva o negativa, es decir, ya no tendríamos la misma limitación que en las funciones exponenciales. ¿No? Por ejemplo, si aquí consideramos una r como menos 2, por ejemplo, no se puede, por eso se pone una limitación, pero si fuese menos 2, al considerar un x igual a un medio, pues ya no se podría hacer la operación en el caso de variable real. En este caso no se tiene ese problema, aquí la n no es fraccionaria ni mucho menos, es un número natural. Entonces estaríamos en presencia de este tipo de sucesiones, con la herencia, ¿no? Con la herencia, esta herencia de las funciones exponenciales y su forma. Y estas sucesiones son sumamente importantes, que tienen una definición especial. Vamos a ponerla acá. Tienen una definición y una forma especial. Entonces se dice así, mire. Sean A y R constantes. La sucesión, voy a escribirla acá en medio, le voy a poner Cn. Me salió una N muy feita. Cn sería, ya me salió igual, así la vamos a dejar. A R a la n menos 1. Es llamada sucesión geométrica. Es llamada sucesión geométrica. Claro, son en realidad cosas de este tipo, ¿no? Hay con una constante más, pero no interesa tanto. Si nosotros hacemos correr la n en los números naturales, las sucesiones geométricas son así. Mire, para la n igual a 1, pues sería a. El siguiente elemento sería AR al cuadrado, AR al cubo, AR a la cuarta, y así sucesivamente. Estas serían las sucesiones geométricas, ¿no? Esas serían las sucesiones geométricas. Hay que anotarla porque estas dan origen a conceptos muy importantes, ¿no? En realidad su forma, pues no sé, de alguna manera nos recuerdan, pues no tienen nada que ver, claro, pero de alguna manera nos recuerdan a los polinomios, porque los polinomios también tienen potencias y en realidad muchas aplicaciones matemáticas y conceptos matemáticos y la solución de problemas matemáticos siempre se apega a un crecimiento ese como el que estamos viendo de r cuadrada, r al cubo, r cuarta, etc. Voy a poner dos ejemplos para finalizar.
unos ejemplos clásicos. El siguiente video sería el de límites de las sucesiones. Mire, por ejemplo, podríamos el clásico. Este sería una sucesión geométrica. Tiene toda la forma de sucesión geométrica. La A, pues obvio, la A es 1 y la R, que aquí es importante hacerlo notar, es menos 3/4. Tiene toda la forma de una sucesión geométrica. No hay duda de que así es, ¿verdad? Algunas veces se hacen algunas modificaciones. Por ejemplo, podemos considerar una cosa como estas. N igual a menos 3 a la que. Y esto es otro ejemplo. La de la otra pues está muy rápida. 3 a la 2n, mire. Vamos a considerar esa. Menos 3 a la n más 4 sobre 3 por 2 a la n. Estoy explicando en realidad un documento que pues yo mismo escribí. Ahí se lo pongo en la descripción. Ahorita voy en la página 9, así que estaré explicando la parte de límites en la próxima sesión. Mire, quiero que observe esa. Aparentemente no es una sucesión geométrica. No es una sucesión geométrica. Las sucesiones geométricas deben de tener esta forma que está acá. Se debe de visualizar una A y una R exactamente en esas condiciones como las que estamos mencionando. Entonces voy a modificarla. Vamos a modificarla acá en amarillo. AN es igual a menos 3, N más 4, 3 por 2N. Y aquí vea cómo se va a modificar. Podemos separar como... sí, claro. Voy a ponerla a la otra en segundo lugar acá. Al 4 lo voy a poner al inicio. Y a menos 3 a la n la voy a poner acá, mire. Separamos. Pues aquí puede quedar igual 2 a la n. Se trata de buscar una potencia n-1 como en la definición. Mire, la definición incluye una n-1 y una constante y una r. La r debe estar en la potencia n-1 y es lo que vamos a buscar. Aquí ya tenemos una parte, ¿no? Una parte. Aquí, por ejemplo, como el 4 es un número positivo, pues aquí va a quedar 3 a la 4, por ejemplo. Pues que sería 3 a la 4, ¿sería cuánto? Pues 81, pero pues no vamos a hacer la operación ahorita. Sería 4 menos 3 a la 4, a la n, perdón. Sobre, pues parece que no. Aquí no se puede hacer más, queda 2 a la n igual. Pero el chiste está en que, por ejemplo, ahí se puede cancelar un 3, ¿no? Se puede cancelar un 3 y quedaría 3 a la 3, es decir, 27, queda 27. Y va a quedar 27 por menos 3 medios a la n. Los dos tienen potencia n, se pueden poner el menos 3 y el 2. Y después pues se puede todavía hacer una ligera modificación. Quedaría como 27 por menos 3 medios por menos 3 medios a la n menos 1. Y ya quedó, ¿no? ¿Cómo queda? Menos 81 sobre 2 por menos 3 medios a la que? A la n menos 1. Es decir, que n si era una sucesión geométrica. Ahí está, mire. ¿Cuál era la A? Pues la era menos 81 entre 2. ¿Y quién era la R? La R era menos 3 medios. Hay que ponerle mucha atención a ese tipo de ¿qué? A ese tipo de cosas. ¿Ya vio? Muy bien. La modificación es importante porque nos va a servir para series también. Entonces hay que ponerle mucha atención. Aquí la voy a dejar. El siguiente video va a hablar precisamente de ¿qué? El siguiente video va a hablar del límite de una sucesión. Entonces empezamos con unas cosas mucho más complejas. Vea el video una y otra vez de tal manera que el concepto inicial de sucesión quede claro. Vea los libros, revise la bibliografía, vea cuáles ejemplos de sucesión hay, cuáles son los problemas de sucesiones que hay. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos próximamente. Adiós.